Anémica Quetzitacua, Pindecua, Guarí, Cundantán, Achamasi Picuarirán, Michamacuán. Amigos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en este nuevo video que les presentamos el día de hoy. Y tenemos con nosotros a Fernando Tejeda, historiador piedadense, el cual le agradezco por estar aquí con nosotros. Fernando, buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por la atención de invitarme a este medio de comunicación que pues soy parte de esta familia. Gracias a ustedes. Fernando, ya prácticamente tenemos encima la festividad de Día de Muertos, la tradición de Día de Muertos. Háblanos de esta tradición, los elementos, el significado, pues sin duda muchísimos elementos que podemos ver, muchísimo colorido que podemos ver en esta bonita tradición que es muy nuestra. Se me hace muy interesante la temática, por esta invitación que me hiciste, por un programa que hemos llevado a cabo nosotros durante muchos años a través del Museo de la Ciudad, con las diferentes organizaciones que conforman nuestra estructura institucional, encabezada en este caso por el Comité Purépecha Jaramútaro La Piedad, que preside Yadira Rodríguez Osorio, que es calidad de Bari Purépecha, y bueno, se ha enfocado este esfuerzo durante estas fechas, precisamente por eso me dio gusto su invitación, para resaltar los valores que implica esta festividad, o este culto más bien dicho, que es la tradición de muertos. Partimos de un punto muy específico que debemos de tener en cuenta, aparte de la República Mexicana, muy principalmente los michoacanos. El estado de Michoacán es punta de lanza, decimos nosotros así, es punta de lanza a nivel mundial en este evento de la tradición de muertos. ¿Por qué? Porque es una de las culturas mesoamericanas y descendientes en la época contemporánea que han conservado la mayor cantidad de elementos relacionados con las prácticas que se llevaban a cabo en el pasado. Entonces, ese punto de partida es básico para valorar esta actividad que nos viste en unos días más, nos viste a nivel mundial como un núcleo social de extrema importancia en el rescate de nuestros valores, de nuestra herencia. Pero para ello sí hemos tomado en cuenta muchos detalles de los cuales deben de resaltarse los elementos básicos y la temporalidad de que estamos hablando. Por ejemplo, cuando hablamos de la tradición de muertos, nosotros marcamos dos tiempos. Hablamos de la tradición de las culturas mesoamericanas, esto es, antes de la llegada de los españoles, o hablamos de la tradición mestiza, que es la que desarrolla nuestra cultura en la época colonial, cuando estaba presente la cultura hispana en estas tierras. Son dos tiempos diferentes y ha habido en ocasiones ciertas confusiones donde se mezclan los elementos tanto del primer periodo de tiempo como del segundo periodo de tiempo. Entonces hay que ver esa diferencia. Fernando, en el primer periodo y en el segundo, ¿ha habido una evolución importante en este significado o en estos elementos? Mira, el primer tiempo, el de la época prehispánica, se ha perdido o se han pasado por alto detalles que forman parte íntegra de esta tradición y se ha alterado. Sí, para allá vamos. Mira, quiero decirte esto. En la época hispana, o sea, la época colonial, obviamente tuvo una influencia muy fuerte la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y como un culto sagrado que ya estaba establecido en nuestro territorio nacional, obviamente la sociedad absorbió muchos de los elementos que van a incorporarse procedentes de la Iglesia, de la tradición religiosa que nos traen los españoles, van a incorporarse a las tradiciones de origen. Entonces hablamos pues de una
de una festividad donde se presentan estos diferentes elementos. ¿Qué hacían en la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles, o sea, lo que llamamos oficialmente el periodo clásico? Bueno, están las grandes culturas mesoamericanas, la nuestra muy propiamente la cultura purépechá, los aztecas y los grupos de nahuatlacas en el centro del país, mixtecos y zapotecos más abajo, los mayas hasta el sur. Todos ellos tenían culto a la muerte, dioses a la muerte, y aunque eran diferentes unos con otros, bueno, compartían una misma línea de culto con muchas similitudes en ello. Pero luego se nos olvida voltear, por ejemplo, a Aridamérica, que es la parte norte de nuestro país, los rarámuris de la Sierra Tarahumara, los propios Tarahumara, los yaquis, los tarahumars, también tenían sus cultos a la muerte. Entonces hablamos de una riqueza impresionante a nivel nacional. Nosotros nos concentramos en Michoacán porque Michoacán es la base de esta festividad y tiene pues un impacto tremendo. Miles y miles de turistas de diferentes partes del mundo visitan nuestro estado para ser partícipes de esa tradición. Pero aquí hay muchos elementos que son de carácter importante. Por ejemplo, decimos Noche de Muertos, y si esa tradición, su origen es purépecha, en este caso de Michoacán, consideramos que lo más adecuado es darle el nombre de origen. Entonces, no es Noche de Muertos, ni es velación de los angelitos como se dice tradicionalmente para los niños. Si es Noche de Muertos, la tradición se llama Anemechaquexitacua. En idioma purépechá quiere decir velación de las ánimas. Y si decimos de los niños, decimos Zapicheriquexitacua. Zapicho es niño, Zapicheri niños, velación de los niños. Entonces, partir desde ese elemento de rescate cultural, ¿cómo se llama realmente esta festividad? Esos son los nombres que en este caso la cultura purépechá le dio a esta festividad. Número 1. Número 2. Las fechas. Nosotros festejamos acá ya más pegados a los otros estados. Somos frontera de 3 estados, hay una influencia cultural también. Y nosotros festejamos tradicionalmente la velación de los niños, o sea, la festividad de los niños, de todos los angelitos, como le decimos. La hacemos el día 1 y el día 2 hacemos la festividad de los adultos, la Anemechaquexitacua. Pero en realidad el calendario purépechá marca el día 31 en la noche es la velación de los niños, y el día 1 durante la noche es la velación, para amanecer el día 2, la velación de los adultos, la Anemechaquexitacua. Entonces aquí también tenemos una especie de desfase, aunque sea por unas horas o por un día, tenemos un desfase en esta tradición. Ahora, ¿qué tenemos de la época prehispánica? Mira, nuestros antepasados llevaban a cabo esta ceremonia relacionando la cuestión cultural con la cuestión material, como hacían las ceremonias ellos. ¿Cuál es el objetivo de esta festividad? Bueno, ellos consideraban que esta fecha específicamente se les daba autorización en el otro mundo, se les daba autorización a los espíritus de las personas muertas para que vinieran a visitar a sus familiares al plano terrenal. Eso es el porqué. En unas casas, también aclarando eso, se hacen altares. Allí reciben a los espíritus y principalmente a los niños. Pero luego se lleva a cabo también donde está el cadáver de la persona, que es el cementerio, y ahí también los van a recibir esa noche. Ese es el porqué se adornan las tumbas y se ponen los alimentos que le gustaban a la persona muerta, y por eso se reúne toda la familia, porque esa noche va a llegar el espíritu del muerto y va a absorber, va a cenar, va a absorber la esencia, la materia, lo esencial, no la materia, la esencia de los alimentos que están allí, que son los que a él le gustaban. Por eso está reunida toda la familia y llevan a cabo esa ceremonia así. Lo del alimento, al siguiente día, el día 2 en la mañana, en cuanto empieza a esclarecer, las personas son partícipes de ello, porque ya el espíritu absorbió la esencia vital. Ahora le toca a la persona lo material. Entonces reparten en las tumbas próximas las ofrendas que tienen en su tumba, y parte de las ofrendas se llevan a su casa, y en su casa invitan a las personas. Esto es muy curioso, muy bonito, que hayan estado presentes con ellos, aunque no se conozcan y sean familia. Los invitan, a nosotros nos invitaron varias veces
a compartir la ofrenda del muerto ese día 2 por la mañana. Y una vez que se termina la compartición de la ofrenda, acaba la ceremonia. Pero para esto hay elementos representativos. En los altares que nosotros usamos tradicionalmente ponemos velas y veladoras. Eso es de los altares ya de la época colonial. En la época prehispánica, nuestros antepasados ponían vasijas con fuego, ponían copal, que es la resina sagrada de nuestros antepasados, y la encendían y se distribuían en los altares para tener la presencia del fuego presente. Ahorita voy a tomar de nuevo el fuego. Y ponían recipientes con agua, porque era el otro elemento sagrado. También nuestros antepasados consideraban los 4 elementos básicos, que es el fuego, el agua, el aire y la tierra. El aire y la tierra generalmente no los representaban. En los altares ya coloniales sí ponemos bandejas o recipientes con sal para representar la tierra. Y se ponen banderas de papel picado para representar el aire. Pero nuestros antepasados en realidad no ponían esto. Ponían el fuego en recipientes como lo describí hace un momento y ponían agua, porque esos 2 elementos no estaban presentes. Pero faltaban los otros 2 elementos para completar los 4. El número 4 es el número sagrado entre los antiguos purgépecha, el tamu, en idioma purgépecha. Entonces los otros elementos, el aire y la tierra, no lo representaban porque estaban presentes. La persona está en el aire y respira el aire y estamos sobre la tierra. Entonces ese era el juego de los 4 elementos en esta tradición. Y el fuego tenía un objetivo muy importante, de acuerdo a la creencia antigua, que era iluminar el camino que iba a seguir el espíritu del muerto desde donde estaba hasta el lugar donde estaba reunida su familia, su tumba, y de esa manera no se perdiera. Por eso se tiene que tener encendido el fuego para que tenga oportunidad de venir y de regresar. Ese es un tema, es un aspecto muy importante de esta tradición. Y luego se utiliza mucho la flor le llamamos cempasúchil, y le hemos puesto quién sabe cuántos variantes a las palabras, que era un tema que querías tú que tomáramos. Me decía Yadir ayer que te llamaba la atención este detalle y se me hizo también muy interesante. Bueno, el término cempasúchil no es cempasúchil, así le decimos popularmente. Es Sempoatl Xochitl, es en lengua náhuatl. Ese es el nombre que le daban a esta flor los grupos nahuatlacas, principalmente los aztecas, en sus ceremonias a esta tradición anual de los muertos. En nuestro estado tiene otro variante de connotación. Primero de decirte que es muy tradicional que en los pueblos autóctonos, en el interior del estado, desde tiempo antes, esa flor se cultiva en los patios de las casas, que son los que van a cortar ellos mismos para utilizar y poner en los altares y adornar las tumbas en los cementerios. Pero ¿por qué esta flor? Esta flor amarilla en la cuestión purépecha tiene una connotación muy interesante. El dios principal de la cultura purépecha era Curicahueri, el dios sol fuego. Entonces el fuego es una representación también de esta deidad. Es una emulación o una correlación que hacen con el sol. Pero el color amarillo es el color también, igual que el metal oro, se relacionaba directamente con esta deidad. Entonces por eso es que es muy tradicional que en las tumbas de origen, estoy hablando de las tumbas de la época prehispánica, se adornen con pura flor prácticamente del cempasúchil. Se adornen con ello las flores y el piso se cubra todo alrededor del altar con pétalos de esa misma flor, por esa referencia que tiene. Entonces es una correlación que nos viene desde hace muchísimos años, que era parte tradicional de nuestros antepasados y que se sobrevivió hasta la tradición actual, porque aún ya con los altares que se ponen ya más representativos, pero ya donde interviene por ejemplo la religión, se ponen ya cruces, se pone la fotografía de la persona. Esos son los altares ya pues propiamente contemporáneos, porque antiguamente pues no había cámaras fotográficas. El altar era dedicado a la persona y se hacía esta ceremonia en las antiguas tumbas de ellos, las yacatas.
Yacata en purépecha es amontonamiento de piedra. Entonces todos los personajes importantes o que tenían el medio le construían una yacata, que es lo que mal llamamos pirámides michoacanas. Son rectangulares o son circulares o bien rectangulares. Cuando es rectangular sola se llama Ku, quiere decir templo. Cuando es circular le llamamos yacata, pero en ocasión las yacatas complejas como las de Tzintzuntzan son rectangulares unidas a estructuras circulares. Bueno, ahí están los restos de los personajes importantes enterrados. Y lo de las ofrendas también ellos lo llevaban a cabo ya. Dentro de las yacatas ponían, sobre todo del Cazonzi, que era el gobernante purépecha, ponían todos los objetos que él utilizaba en vida. Aparte de poner los objetos, le ponían también ofrendas de alimento y todo para que el espíritu se alimentara. Y la ceremonia donde participaba la persona, participaba todo el pueblo también, concluía llevando todo el séquito, llevaba el cuerpo del Cazonzi. Mataban personas para que lo acompañaran en el más allá. Esto es muy importante por la forma de pensar la filosofía de nuestros antepasados. Les voy a decir esto que es curioso. La gente dice, oye, es que salvajes, mataban a las personas. No, mataban por ejemplo prisioneros de guerra. Pero había parte de las personas que le servían al Cazonzi, al rey, que se disputaban el honor de ser sacrificados para acompañar a su gobernante en el otro mundo. Pero eso era cuando fallecía el gobernante. Cuando fallecía el gobernante, cuando había capitanes de guerra, personajes importantes, pues también los enterraban y les ponían todos sus bienes y les ponían también sus ofrendas. O sea, la vida después de la muerte es, o sea, decirlo de alguna manera, que el ser siguiera existiendo su espíritu en otro lado, ellos lo consideraban como una forma de existencia semejante a la nuestra. Toda esa tradición de poner ofrendas como lo hacemos nosotros y demás se ha llevado a cabo desde los periodos más remotos de nuestra cultura. Todos ellos lo hacían de esa manera. Los aztecas, por ejemplo, y aquí también vemos la ceremonia. El abuelo no tardará en llegar en los próximos días, donde es la noche del reposo. Precisamente es esa dedicatoria a los espíritus de los muertos. Entonces esa concepción ya existía en ellos. Y sea, donde no le llaman muerte. No le llaman muerte, es velación de las ánimas. Ánimas es lo que trae uno dentro de acuerdo a la concepción de ellos. Entonces es muy interesante y sería muy bonito. Que te interrumpa. A ver. No el fin de algo, ¿no? No. Es el fin de una etapa para iniciar una etapa nueva. Y aquella pues ya es indefinida. Ya no está regulada como la materia por nosotros, que tenemos un ciclo. Y se termina, empieza el ciclo verdadero para ellos. Por eso en muchas poblaciones autóctonas, todavía hace años, y de varias partes del país, me tocó verlo en algunos casos, y me causaba mucho asombro, era que estaba la ceremonia mortuoria, y estaban aquí en Michoacán los pireris tocando y cantando, y había cena y una fogata allí, toda la gente compartiendo, precisamente porque había ese concepto de la muerte que se ha venido perdiendo. Pero es algo que va más allá de un concepto natural. Es un concepto más evolucionado y más importante. Y por ejemplo la cuestión en las tumbas pues se adorna la tumba. Pero en la cuestión de los altares hay un detalle muy curioso. Yo he visto vi hace unos años, porque he sido jurado en algunos lugares de los altares hasta de 7 pisos. Y yo, oye, ¿qué es esto? No, pues que decían algunas personas que son los 7 pecados capitales. A uno vi de 12. Bueno, me dijeron que los 12 apóstolos, que los 12 meses del año, que los 12... Bueno, una vez me dijeron hasta que de los signos del zodiaco. Y luego vi ahí algunos recipientes con agua y había jabón y toallas. Dije, ¿y esto para qué es? Como jurado, ¿no? Es que es para que el espíritu se lave las manos antes de comer, pero si ese espíritu no tiene manos, es esencia, ¿no? Entonces se ha venido pues diversificando mucho la tradición. En realidad, por ejemplo, nosotros sabemos tradicionalmente, si el altar se le va a dedicar a un niño, es una mesita, un solo nivel. ¿Por qué? Porque él vivió nada más la primera etapa de su vida. Si vemos un altar con 2 escalones, es un joven, porque vivió su niñez y su juventud. Pero si vemos un altar con 3 niveles, es que es un adulto. Fue niño, joven y murió siendo adulto. Los escalones son las etapas. Los escalones son las etapas de la vida de la persona a la que se le está dedicando ese altar. Entonces todo esto conlleva pues un simbolismo muy importante que debe ser básico que las personas conozcan para que sepan qué es lo que realmente estamos haciendo. Yo, por ejemplo, primero se hacían concursos de altares.
y después discutimos que no, porque analizando la esencia, no es un altar, un concurso, ni es una competencia, es un culto a la muerte. Si yo voy con un grupo de amigos a hacerle un altar y dedicárselo a una persona, estoy haciendo un culto en honor de esa persona. Entonces debe ser todo menos una diversión. Y menos un concurso. Esto no es un concurso. Si alguien quiere concursar, pues que se meta a una disciplina deportiva. Pero la cultura no es para concursarse, ni para competir. La cultura es para compartir. Entonces yo alegaba mucho, por ejemplo, este detalle. Decíamos, el Simplasúchil. Bueno, decíamos otros, Sempoaltzóchil. Sí, lo estamos diciendo en lengua náhuatl, la lengua de nuestra fabulosa cultura azteca, la más floreciente, ¿no? Y que nos dio un nombre por sus aportaciones culturales. Pero estamos hablando de la tradición purgépecha. Entonces, ¿cómo se llama esta flor? En idioma purgépecha tiene que tener su nombre. Y se empezó a buscar, hacer una investigación para ver hasta dónde llegaba este contexto. Y se encontró un nombre muy antiguo, inclusive en algunos textos de personas eruditas en la materia, como por ejemplo el licenciado Eduardo Ruiz de Uruapan, que él traía toda una tradición muy bien sustentada por su familia, su padre, que también fue un historiador, y luego él se especializó en su propia cultura y todo. Y nos decían, por ejemplo, su nombre de esta flor es Apatzecua, en idioma purgépecha. Entonces, perfecto. Si en el Valle de México le llaman Sempoaltzóchil o Simplasúchil, y nosotros le llamamos aquí Apatzecua como es su nombre, entonces estamos haciendo una contribución a la cultura, no del estado de Michoacán, ni del Valle de México. Le estamos haciendo una contribución a la cultura de nuestra nación, que es de lo cual debemos sentirnos orgullosos, porque cada cual hizo su aportación, y es ahora la herencia que nos hace sentir orgullosos. Entonces, tradición de muertos, repito, la Nemicha Quexitacua, hemos lo manejado de esa manera, y el Zapicheri Quexitacua tiene pues sus connotaciones de origen. Decimos, por ejemplo, vamos a poner la ofrenda. Los purgépecha dicen campaneri. Qué bonito que manejemos términos que son nuestra lengua, nuestro idioma, porque el purgépecha es un idioma, no es una lengua, tiene toda la estructura de un idioma. Manejar los términos de origen de nuestro idioma madre. Eso es fabuloso, ¿no? Entonces, una forma de rescatar nos enriquece y nos fundamenta lo que estamos haciendo en una festividad tan importantísima, en un culto tan importantísimo como es nuestro culto a la muerte. Fernando, te agradezco que hayas estado el día de hoy aquí con nosotros y pues hablándonos de esta maravilla, ¿no? De Gracias. Tradición. Claro que sí. Y que reiteramos, una tradición que es muy nuestra. Claro que sí, por supuesto que sí. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes por su atención y a nuestros amigos que nos ven a través de su medio. La velación de las ánimas. Fiesta importante donde se junta el hombre con el sentir de Michoacán.